Bien amigos, continuamos con la historia de Joya Invernal, les mando un frío saludo y espero que disfruten del fic. Capítulo 15. ¿Qué pensarías si al abrir los ojos no sabes con certeza si lo has hecho realmente? Esta fue la sensación que invadió a la princesa del hielo. Paseó sus esferas azules de un lugar a otro, esperando encontrar un punto de referencia que le indicara dónde estaba. ¿Qué pasó? Se masajeaba su cuerno en señal de cansancio mágico. ¿Qué pasó después de? Los ojos de la yegua se ampliaron al recordarlo. Madre. Quiso buscarla pero, ni ella misma sabía dónde se encontraba, así que lo convertía en una tarea imposible. Se sentó en lo que creía era suelo y llevó sus cascos a su cara angustiada. Si su cabeza no hubiera estado trabajando a 1000 por hora tratando de acomodar las piezas de los acontecimientos recientes, se habría dado cuenta de la luz que se acercaba a ella. Era como una alfombra luminosa. Las orejas de Anki se levantaron al empezar a escuchar ciertos murmullos cerca de su espacio personal. Lentamente bajó los cascos y se vio sentada en un camino de luz. A cada lado de su cuerpo pasaba algo que le hizo entender que no estaba en el mundo físico. Decidió levantarse para empezar a caminar por el sendero que brillaba bajo sus patas. Seguían pasando a su lado una especie de orbes, más bien tenían forma de burbujas. Dentro de estos había imágenes y algunos sonidos. Desde el primer momento la unicornio reconoció las imágenes que se presentaban delante de sus ojos, todos parecían ser eventos de su pasado. Mientras caminaba alcanzó a ver cuando su padre jugaba con ella, el tiempo en que su madre le enseñaba magia básica, su primer beso con un cachorro de lobo. Había muchos recuerdos con sus padres y sus tíos que creía haber olvidado. Su andar se detuvo cuando se encontró con unas burbujas que parecían estar vacías y otras como si fueran una televisión con estática. Se fijó más adelante y sus recuerdos se mostraban normalmente. Entonces, ¿por qué esas eran las únicas que no mostraban nada? Mientras las examinaba tratando de saber qué ocultaban en el olvido, a unos metros de donde se encontraba parada, divisó otras burbujas de recuerdos, como les denomino. Galopó hasta donde se encontraban estas. Le llamaron la atención debido a que no parecían seguir el patrón de lo que ella sabía eran sus recuerdos. Al llegar se colocó en la alfombra de luz alrededor de las burbujas para poder observarlas mejor. En sus ojos y rostro no cabía la sorpresa al percatarse quién se encontraba en esos recuerdos. Observó en primera instancia a una potra de pelaje celeste jugando entre ponis con vestidos muy llamativos que bailaban al ritmo de algunas guitarras, cascabeles y panderos. Más adelante la misma potra, un poco más crecida, se encontraba parada frente a un enorme alcionio azul de crin blanca y ojos vacíos de color morado que llevaba sobre su cabeza una imponente corona de oro. Este le daba una bofetada y parecía gritarle por algo, era difícil saberlo. Nankyoku caminó de nuevo entre las burbujas, eran sin duda los recuerdos de su madre. La joven princesa paseó sus orbes azules por varios recuerdos, viendo en parte lo que vivió su madre en su infancia, y parte de su juventud. Sentía un nudo en la garganta. En uno de los recuerdos pudo reconocer a su tío Is, que no parecía tener más de 3 años, este trataba de alcanzar algo de una mesa llena de comida que se encontraba en una gran sala. Cuando estaba por tomar un pan, un fuete pegó en la madera de la mesa casi tocando su casco. Junto a él estaba el viejo alicornio viéndolo severamente. ¿Qué crees que haces? Se veía el aliento frío del rey helado. Te tengo hambre, su majestad. Contestó tímido el potrillo, sabes que tienes prohibido comer hoy. ¿No te levantaste al alba para tus lecciones? ¿Hiciste perder mi tiempo? Pero. Unas gotitas se asomaron de los ojos violetas de Is. ¿Cómo te atreves a contradecirme? Se vio como el rey estaba a punto de azotar al potrillo, que comenzaba a llorar, pero el golpe cayó en otra mejilla, la cual inmediatamente empezó a sangrar. Déjalo, si sea un anor de aproximadamente unos 8 años, con ojos tan vacíos como un abismo. El rey helado solo levantó una ceja y lo próximo que se vio fue como arrojaba a la unicornio a una habitación muy pequeña llena de clavos y vidrios que forraban la puerta junto con las paredes. Por eso es tan dura y seria, reflexionó la unicornio. Pensé que su mal carácter era solo porque así es. Creo que yo también he sido injusta con ella. Siguió pensando Anki mientras caminaba un poco más por el lugar. Entre todas las burbujas que veía, una llamó su atención y se acercó. Ahí pudo ver a su madre en la habitación de lo que parecía un castillo o más bien una fortaleza. La reina se encontraba leyendo un raro libro negro y en un arranque de enojo arrojólo por la ventana. Al tiempo que hacía eso, el Pegaso vikingo entraba en el lugar. Las alas de Den se encontraban vendadas y la armadura que llevaba puesta mostraba señales de estar dañada por una gran batalla. La cara de Anki se puso verde cuando observó a su madre arrojar al Pegaso a la cama con la fiereza de un animal salvaje en celo.
Si quieres seguir cuerda será mejor que no veas eso. Nankyoko volteó de inmediato ante la voz que apareció detrás de ella. Se encontró con una alta y esbelta unicornio que la veía con ternura a pesar de su semblante triste. Madre, logró articular la joven unicornio. Anki y yo, la recién vuelta a la normalidad reina, trataba de razonar sus palabras para dirigirse a su hija. Había tanto que decir que no sabía por dónde comenzar. ¿Qué es este lugar? Rompió el silencio la joven princesa usando una voz seria. Noru suspiró triste y se acercó a las burbujas de sus recuerdos. El primer plano espiritual, la reina sentía la mirada severa de su hija. ¿Dónde se encuentra el subconsciente?, concluyó. ¿Y cómo es que tú puedes estar aquí?, preguntó incrédula a la más joven. Somos brujas de hielo y pues... Ya veo, es por eso, interrumpió brusca la princesa. ¿Me dejas terminar? Noru alzó la voz, cosa que sorprendió a Anki pero no se molestó. Somos brujas de hielo y pues en parte podría ser una razón, pero la verdadera razón es que eres mi hija y un lazo nos une. La unicornio joven se quedó muda, un lazo que se ha estirado y enredado pero jamás se ha roto. Noru se empieza a acercar a su hija con semblante serio, sin embargo sus ojos la traicionaban mostrando pequeñas lágrimas. Un lazo que nos une como madre e hija. Anki, la reina abrazó a su hija contra su pecho. Hija, la reina ya no pudo contener su tristeza. Lo siento tanto. Derramó lágrimas como jamás lo había hecho mojando el pelaje de su hija. Mamá, la princesa cerró los ojos y temblando correspondió el abrazo. ¿Cómo llegamos a esto? Vi mis recuerdos y antes éramos tan felices y unidos. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Anki, Noru fue alejándose del abrazo. Te lo había contado pero no me creíste. Ahora espero que todo te ayude a recordar aquello que te has forzado a olvidar y que en parte es mi culpa. No todo fue mi culpa. Mi mente colapsó en ese momento y solo pensaba en protegerte bajo cualquier costo. Suspiró y limpió sus lágrimas. Escúchame atentamente porque te contaré todo a detalle. El cuerno de la monarca brilló y atrajo hacia ellas una esfera que parecía estar muy oculta entre las demás. En algo tú tuviste razón todo este tiempo, y eres el primer ser que se lo reconozco abiertamente, solo porque eres tú. Noru empezó a acariciar la suave crin de su heredera. Sé que de verdad soy una amargada, aunque mi corazón se haya descongelado gracias al idiota de tu padre y a cierto lobo igual de idiota. No puedo dejar de ser tal como me educaron. No te mentiré, yo no estaba del todo feliz cuando me enteré de que venías en camino, pero hija, cuando te vi abrir los ojos y me miraste sentí una felicidad en mi pecho tan grande como nunca antes había sentido. Te convertiste en el sol de mi vida. La razón por la cual podía sonreír de vez en cuando. Así que Anki, es por eso que cuando pasó lo que pasó yo apenas pude soportarlo. Para ese momento los ojos de la reina estaban de nuevo inundados. Noru le indicó a su hija mirar hacia la burbuja que había acercado con su magia. La princesa abrió grandes sus orbes azules, presenciando el recuerdo de su madre. La zona helada era un caos absoluto, ventiscas de viento estremecían las casas y a los habitantes como un aullido de lobo. Tormentas de nieve eran un temor constante, sin mencionar el letal granizo que caía del cielo como meteoritos pequeños. Todo esto ocasionado por el dolor, angustia, frustración de la reina Norue, quien había perdido al ser que ella más quería, su propia hija. ¿Cómo se atreven a regresar sin haber encontrado a su princesa? Les gritó Noru a un grupo de soldados, quienes se les notaban estar cansados y desnutridos. Su majestad, no hemos dormido en días, las provisiones que nos dio no sirven para alimentar a tantos soldados en las lejanas tierras a las que nos mando, le explicó un pony anciano de pelaje celeste y crin castaña, con la armadura distintiva de ese reino. No me importa. Las ventanas se hicieron pedazos por el golpe de una ventisca que al instante entró al salón real. Ustedes la van a encontrar porque yo se los ordeno. Los ojos de Noru se iluminaron como dos faroles en la oscuridad. Su crin comenzó a elevarse queriendo acariciar el techo, mientras que los soldados atemorizados retrocedían hacia la salida. Del suelo salieron disparados enormes pilares de hielo suficientemente afilados para llegar a intimidar. Las paredes, el techo, el suelo, todo empezaba a quebrarse. El salón real se había convertido en un caos total. Noru, detente. Le gritó Den, quien había entrado al salón. Por favor, cálmate, ellos no tienen la culpa. Den voló hasta su esposa aún contra la ventisca que se había formado, para poder abrazarla. Tampoco es tu culpa. Le susurró el vikingo apegándola más a su pecho. De los ojos de la reina salieron lágrimas frías. La ventisca se comenzó a calmar para desaparecer por completo, y los ojos de Noru regresaron a la normalidad mientras los cerraba derramando su angustia y tristeza.
Den ya había pasado por esto muchas veces, era el único que podía contener a su esposa en este estado, de lo contrario la zona helada ya hubiera sido devastada en un arranque de ira de la hermosa reina de hielo. No sé qué hacer. Mi Anki, mi preciosa Anki no está. No sé qué hacer, murmuró la reina entre su llanto. Retírense, les ordenó Den a los soldados, a los que estos se inclinaron para luego salir de la destruida sala. Pero ni todo por lo que tuve que pasar se comparaba por lo que tú tuviste que pasar. Anki miró a su madre aún incrédula de todo lo que había visto, a unos metros de ahí se apreciaba como las burbujas de ella que habían estado negras poco a poco empezaban a emanar imágenes. Mientras que yo ponía al reino de cabeza y al mismo tiempo ignoraba las amenazas de guerra de otras naciones por pasar sus fronteras con mis soldados. Tú vivías un infierno, una tortura que fue absolutamente mi culpa. Mi preciosa Anki, mi querida hija que llegó solo para traerme la felicidad de ser madre, en un sótano de una vieja y abandonada fábrica de carretas donde se podía notar una gran cantidad de basura y muebles viejos. 4 ponis de aspecto avejentado y con miradas que dejaban deslumbrar su ambición y total indiferencia por otra vida que no fuera la suya, discutían mientras uno de ellos, quien era un Pegaso, tenía contra una mesa a una joven unicornio de pelaje color atardecer y crin rubia. Esta unicornio tenía los ojos vendados, y dicha venda estaba empapada en lágrimas, jugó de su infinita tristeza. La joven unicornio se trataba de Anki, princesa de la zona helada, hija única de la temible reina del hielo Norrue. El Pegaso se acercó a la oreja de la unicornio y la muerde con lujuria mientras ésta trataba de decir algo, pero tal acción le era imposible con el bozal en su boca. En su cuerpo había marcas de que había sido golpeada además de señales que no había comido bien. No te preocupes princesita, siéntete contenta, ahora serás toda una yegua hecha y derecha. El Pegaso le abrió sus temblorosas patas traseras. ¿Quién va segundo? Preguntó a los otros 3 ponis, quienes eran otro Pegaso, un poni de tierra y un unicornio. Todos respondieron al mismo tiempo, yo. El Pegaso, quien tenía sometida a la joven unicornio, rodeó los ojos en señal de fastidio. Jueguen cartas mientras yo lo hago, el que gane irá segundo. Luego que los 2 perdedores jueguen para ver quién será el tercero y el perdedor de eso será el último, ¿entendido? Les dijo el Pegaso, quien apenas podía esperar a satisfacer sus bajos instintos. Los 3 asintieron y el Pegaso volvió a dirigir su mirada a su indefensa e inocente presa. Se acercó a la oreja de Anki, te va a doler, bajó hasta su cuello y lo comenzó a besar. La puerta se rompió en pedazos y los pedazos de madera salieron disparados contra las paredes, clavándose como clavos. Todos voltearon incluyendo al Pegaso que tenía sometido a Anki. Pero si es la reina Norrue, dijo el Pegaso reconociendo a su no deseada invitada. La luz que se proyectaba desde afuera no dejaba ver con claridad el rostro de Norrue. Sus ojos se notaban más que todo el resto de su rostro. ¿Ha venido a negociar la liberación de su hija personalmente? Creí que nuestra propuesta de todas las riquezas del reino era una buena oferta. Norrue pudo divisar a su hija y al mismo tiempo ver el estado en que se encontraba. Aquellos ojos que siempre se caracterizaron por su frialdad, ahora estaban ardiendo en llamas. Del suelo surgieron pilares afilados de hielo, uno de ellos atravesó al segundo Pegaso del sótano, partiéndolo por la mitad. De inmediato el suelo se cubrió de la sangre de uno de los secuestradores. Los otros 3 retrocedieron, el Pegaso que tenía sometido a Anki la tomó entre sus cascos, pero una cuerda de magia lo hizo tropezar, provocando que la pequeña unicornio se le escapara y se arrastrara a ciegas a un armario cercano. Norrue levantó al Pegaso volteándolo de cabeza, para acercarlo hacia ella y mirarlo detenidamente. Escuche, no me haga nada. Puede tomar a su hija, pero no me lastime, le suplicó el Pegaso. Los ojos de la reina, que ahora se asemejaban a los de un dragón furioso, brillaron. Cobarde. La sangre del Pegaso se comenzó a congelar, provocando que éste gritara de dolor a la vez que su piel se caía como si se tratara de papel. Una vez ya muerto, Norrue lo arrojó contra una pared, para fijar su vista en el unicornio y el poni de tierra cuyos cascos temblaban del miedo. Del suelo, paredes y techo surgieron pilares de hielo que atravesaron a los 2 ponis por cada centímetro de su cuerpo, causándoles la muerte instantánea. Todo el lugar se manchó de sangre. La reina finalmente tenía paz en su mente, pero aún no en su corazón. Miró la puerta del armario donde se había escondido Anki, estaba entreabierta. La abrió y cuando miró a Anki su corazón se llenó de alegría, pero esa alegría se desvaneció al ver el rostro de su hija. Anki, murmuró la reina tratando de acariciar a su hija, pero ésta alejó su cabeza temblando de miedo. Su hija le tenía miedo, un miedo espantoso, creía que su propia madre la iba a lastimar.
Noru alejó su casco espantada, su labio inferior temblaba. De todos los seres sobre la tierra, de todos los que la conocieron y la pudieran llegar a conocer, nunca nadie podría causarle tanto dolor a su corazón, como el rostro temeroso de Anki. Temeroso de haber presenciado todo lo que su madre hizo, nunca quise que me tuvieras miedo. Nunca quise que fueras infeliz, sollozaba la reina, yo solo quería darte mi amor, solo quería verte feliz, pero ese día arruiné nuestra relación para siempre. El trauma fue tan grande que te desmayaste y poco a poco reprimiste el recuerdo, nunca volviste a mirarme de la misma forma, nunca nada volvió a ser igual entre nosotras. Te había perdido, en aquel lugar podía reinar el silencio, si no fuera por el sollozo de la quebrada reina, cubría sus vacíos ojos tras sus cascos en un inútil intento por detener esas gotas que había guardado por años, un monstruo como yo jamás debió ser madre. En ese preciso momento sintió un golpe en su pecho, lentamente descendió sus patas para encontrarse con la crin rubia de su hija. La princesa la abrazaba fuertemente. No puedo negarte el miedo que aún te tengo, no puedo negar el sentimiento de horror que me embriaga al recordar una vez más lo de ese día, los ojos de Noru se empezaban a cerrar de tristeza cuando los zafiros de su hija la detuvieron. Pero eres mi madre. Tú me diste la vida y te he logrado comprender un poco más, no eres un monstruo, mamá. Eres increíblemente valiente porque a pesar de todos los infiernos que has vivido, solo buscas mi bien sin preocuparte por el tuyo. Quiero que volvamos a ser como antes. Noru embosó una sonrisa mientras sus ojos aún escurrían, abrazó a su hija y la colocó bajo su mentón. Anki se acurrucó entre las patas de la reina como cuando era niña, solo se oía el llorar de ambas, pero no era de tristeza, era por la sinceridad de sus corazones. En el mundo real, el castillo de hielo seguía siendo atacado por los dos apaches y los vikingos. Estos destruían a las últimas tropas de golems creados por la corrompida reina. Sin embargo, todo eso pasaba a segundo plano para un par de machos que se encontraban sentados en una habitación del castillo. El rey vikingo y el lobo mestizo no se habían separado de las unicornios ni un segundo desde que las acomodaron en cama. Había pasado al menos una hora y ellas seguían sin dar signo de que iban a despertar de su letargo. Den trataba de contener sus lágrimas, viendo el aún más pálido rostro de su esposa. Le acarició gentilmente su mejilla con su lastimado casco. Sabes, chico, nunca me he perdonado que no estuve con Noru cuando nació Anki, habló el Pegaso al único oyente del lugar, sin despegar sus ojos del ser que ama con locura. El medio lobo, medio pony sostenía el casco de Anki con ambas patas muy angustiado. ¿No estuvo ahí su majestad? Volté a verlo aún preocupado. ¿Por qué? Porque al ser rey tuve más responsabilidades de las que pensé, salí a defender la frontera y Noru entró en labor de parto, río con lágrimas en los ojos, cuando llegué las vi a ambas, nada más hermoso se ha presentado frente a mis ojos desde entonces, su pequeña risa se fue apagando como sus ojos, si las pierdo este día, ya no tendré ninguna razón por qué vivir, ni yo, el albino Khan vuelve a ver a la inconsciente unicornio, ni yo, lentamente acerca su rostro al de la yegua para acariciar su mejilla con su nariz. Anki, por favor, has pasado por cosas peores que esta, no me dejes. Lágrimas recorren la nariz del lobo, mojando el fino pelaje de su amada. El rey vikingo contempló la conmovedora escena, terminó bajando sus orejas pensando que no estaba listo para ese momento. ¿De verdad amas a mi hija, joven lobo?, preguntó con voz tranquila a pesar del alboroto emocional por el que pasaba. Como nunca amé a nadie, respondió el Khan con las orejas bajas, empezando a lamer la mejilla de Anki. El rey sigue observándolos, se da cuenta que en la saliva que quedaba en la mejilla de su hija se veía una buena concentración de sangre. El lobo estaba herido internamente y aún así lo llevó cabalgando por los helados jardines para corroborar la seguridad de la joven princesa. Den aprieta los dientes mientras suelta el casco de su amada esposa, se levanta cojeando para llegar y posar su casco en el hombro del lobo. Ven conmigo. ¡No! Grita abrazándose al cuerpo de la unicornio empezando a llorar, no la dejaré. Dice entre sollozos empezando a toser. Sus pulmones estaban empezando a fallar, no es para menos, cualquier otro que hubiera estado enfrentándose a la temible reina y ésta lo hubiera aplastado contra el techo seguramente ya estaría muerto. Sea por otro lado tenía más resistencia que ciertos guerreros equinos. Si no me acompañas ahora, la dejarás de verdad y para siempre, sentenció el rey con voz firme y gruesa como era de esperarse de alguien de su edad. Una vez más posó gentilmente su casco en el hombro de Sea. Yo tampoco quiero dejar a Noru, pero, ¿quieres morir sin ver a Anki despertar?
Sea cerró los ojos y suspiró lentamente, como diga majestad. El lobo se separó lentamente del cuerpo inerte de su amada, mientras Den lo guiaba a un par de habitaciones lejos de ahí. Afuera aún se podía escuchar el rugir de la batalla, pero a ninguno de los dos les importaba eso. Entraron a una habitación con una enorme cama y decorada con piedras preciosas, la alcoba real. Espera aquí, le indicó el Pegaso entrando a lo que parecía un baño. Alcanzó a escuchar como si tomara frascos. A los pocos segundos Den regresó con un par de botellitas en su boca y los colocó al alcance del lobo para que los tomara. ¿Sabes cómo mi cuerpo ha sobrevivido con una esposa como Minoru? Con los años me volví menos resistente y varias veces me ha azotado contra las paredes y arrojado por abismos, así que le pedí que si iba a hacer eso me preparara remedios para mis órganos cuando los destruyera. Tener a una esposa hechicera tiene sus pros y contras. El híbrido destapa una botella con la misma pata que los toma. Por algo usted es rey. Bebe el extraño contenido de los frascos sintiendo como lentamente empezaba a recuperarse. Pero dígame, baja el contenedor de vidrio y se le queda mirando. ¿Qué pasaba entre ustedes y mi padre? Él me contó muchas historias, pero quisiera escucharlas de alguien más. El Pegaso sin duda le sorprende escuchar eso. Sonríe recordando a su rival de amores que fue en su momento. Dime, ¿qué te contó ese lobo? Me contó de que eres un dragoniano que escapó de Dragonia y que te enamoraste de la exiliada princesa Norue, sobre todo cuando fueron con 50.000 apaches a estas tierras. Pero nada más en lo absoluto. Acerca su cara a la del pony. ¿Qué pasó cuando no estaban en batalla? Jajaja. Se escuchó la escandalosa risa del rey. Jugó con su barba de días antes de ver al joven lobo frente a él. Me extraña que no te contara nada más. Verás chico, todo lo que pasó fue durante la guerra. Digamos que mi esposa por poco no lo fue gracias a tu padre. Se le queda mirando con una ceja levantada. ¿A qué se refiere majestad? Como te lo explico, Den se pasaba repetidamente su casco por su alborotada crin pensando en las mejores palabras. No es que odiara al lobo, pero a pesar de los años aún persistía esa rivalidad que ardía en su interior. Noru y GS empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Cuando menos me di cuenta ellos se volvieron muy cercanos. No pudo evitar sentir que le saltaba una vena en su frente. A tu padre le gustaba dormir en la habitación de Noru, y más cuando yo estaba lejos en otra batalla. El joven mestizo se había quedado con la vista perdida. Espera, ¿qué cosa? Dice impactado. Pero él y mamá, se lleva una pata a los ojos. Oh rayos. Baja la pata y se tranquiliza. Bueno, tal vez no es lo que pienso. No chico, tranquilo. El Pegaso se aguantaba la risa por aquella reacción. Sé que jamás llegaron a eso. Además, durante la guerra Anki ya venía en camino. Se queda callado mirando a la nada. Sabe que eso no impedía que... Olvídelo. ¿Alguna otra duda, muchacho? El rey se empezó a quitar la armadura para vendarse las heridas, pues tenía pedazos de hielo incrustado en su costado. Tenía muchas más heridas que solo esas, pero eran las que más le molestaban de momento. ¿A usted no, majestad? ¿Le ayuda a quitarse las astillas de hielo de la carne? ¿A usted no? Toma un trapo con algo de alcohol y se lo pone en las heridas. Las rotas alas de Den quisieron abrirse, pero el dolor se lo impidió. Veo que el tónico te ayudó. Trataba de disimular el dolor. Debo confesarte que cuando Anki me contó que te conoció y estaban juntos, yo sentí enojo. Miro al lobo con la ceja alzada. Una, porque es mi única hija, y dos, porque al parecer tiene los mismos gustos que su madre. Sus palabras sorprenden más al lobo de lo que ya estaba. ¿Qué se refiere con mismos gustos? Un momento después cayó en cuenta, llevándose las patas a la boca. No me diga que ellos de verdad. Ella siempre lo negó, pero no era mentira para los ojos de quienes los veían juntos. Se termina de ajustar la venda y camina a la puerta. Al llegar voltea a ver al joven lobo con una sonrisa socarrona, pero claro que al final era obvio que yo iba de ganar. Da un círculo con los ojos antes de seguirlo. Gracias a Dios que así fue. No quisiera tenerla a ella como madre. El semblante del Pegaso de nuevo decayó mientras sus ojos se volvían vidriosos. Aunque no lo creas, ella es una excelente madre. Den de repente siente la pata del lobo en el hombro. Puede que fuera así, pero no supo renunciar a ella cuando era hora, y por eso son estos problemas. Lo suelta y camina a su lado. Mi padre decía que los hijos no le pertenecen a sus padres, solo son prestados. Si supieras por lo que pasó mi amada. El Pegaso lo mira severo. Entenderías por qué se aferra a su único rayo de felicidad. Ambos entraron a la habitación frente. Los ojos del Pegaso se inundaron de inmediato mientras su labio inferior temblaba. Anki estaba en la cama de su madre. Esta estaba sentada y recargada en la pared. Las dos yeguas compartían un profundo abrazo. A Sea le late el corazón de golpe al darse cuenta de que su amada estaba bien. Sonríe levemente antes de caminar a la cama y subirse a ella de un salto y enrollarse sobre sí mismo a los pies de la cama.
Anki separa su rostro del pecho de su madre, Sea. Los zafiros de la princesa se iluminan al ver a su amado lobo. Sonríe el mestizo mientras recuesta su cabeza sobre la cama, por fin teniendo un momento de descansando. Hola linda, dice sonriendo, ladeando la cabeza aún apoyada en la cama. La joven princesa se separa lentamente de las patas de su madre, justo a tiempo pues el efusivo rey tacleó a su esposa en un abrazo, provocando que ambos terminaran cayendo al otro lado de la cama. Ya solo se veían la cola de los dos mientras se fundían en un profundo beso. La princesa giró los ojos riéndose y se acomodó junto al lobo. ¿Estás bien, Sea? El lobo acaricia el rostro de la pony con una pata sonriéndole tiernamente. Ahora sí mi amor, la abraza cálidamente contra su pecho ya desprovisto de armadura. Si tú estás bien yo estoy bien. De repente el pelaje blanco del can se empieza a mojar mientras la unicornio oculta su rostro en él. Oh. Sea, pensé que te había perdido. Los sollozos aumentaron. Rosia, yo no quería, es callada por un dedo del lobo. SHH, lo sé querida, la vuelve a abrazar. No te preocupes, ya no importa. Anki le corresponde el abrazo fuertemente, pero un ruido los distrajo. Déjame maldición. Estoy bien. No hagas eso, diablos, Den está tu hija justo arriba de nosotros. Noru. Lloriqueaba el rey, volviste a ser tú después de tanto tiempo, no me pidas eso. Ambos jóvenes se ríen juntos escuchando a los adultos, pero al mismo tiempo no se atrevían a verlos. Si quieren nos vamos, dice el lobo cubriéndose los ojos con una pata. Creo que, la voz de la joven princesa fue interrumpido por un fuerte golpe. Después de eso la recién despierta reina se reincorpora asomando su cabeza sobre la cama y se quedó viendo a los jóvenes que la ocupaban. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué abrazas a mi hija con tanta confianza? Tienes 5 segundos. Noru miraba a Sea a los ojos con esos ojos vacíos, pero que al menos ya se veían menos fríos. Den se reincorporó masajeando su mejilla, por fin había recobrando la sonrisa que lo caracterizaba. ¿No lo recuerda? Le pregunta el lobo a la princesa antes de voltearse a Noru. ¿De verdad no me recuerda? Vuelve a ver a su amada, no quiero tener que decírselo yo. Una pata sujeta el mentón del lobo girándolo bruscamente. La reina empezó a examinarlo cuidadosamente, entrecerrando sus violetas orbes velos grises el can. De un momento a otro lo suelta con la misma brusquedad con que lo sujeto. La última vez que te vi eras un cachorro llorón. El lobo da una pequeña carcajada antes de hablar. Ja. Lo siento su majestad, me temo me confunde con alguien más. No, la monarca se une a los jóvenes en la cama, ella también seguía agotada a pesar del semblante duro que ponía. Su esposo no dudó en acompañarla posando su ala menos rota sobre ella. Eras muy pequeño cuando el salvaje te trajo por primera vez, continuó hablando la unicornio mayor. Atendíamos asuntos reales cuando entraste llorando a la sala de juntas y corriste a las patas de tu madre, y cuando ella me preguntó qué pasaba ya se me había olvidado. Termina la oración el lobo mirando al piso con ojos perdidos. Eso quiere decir, voltea su mirar hacia Anki, que nos conocíamos desde mucho antes. Nankyo alzó sus orejas claramente sorprendida. O sea que sus mejillas se colorearon tenuemente. ¿Tú eres mi primer beso? Primer beso. Gritaron los reyes de la zona helada al unísono. ¿Cómo te atreves a mancillar los labios de mi hija? Gruñó Noru con un tic nervioso en el ojo. Madre. Eso no fue lo que pasó, ni siquiera supe que era un beso hasta después, se defendió la sonrojada princesa. La reina de hielo iba a abrir la boca para darles un sermón a los jóvenes, pero antes de poder pronunciar algo, la puerta de la habitación donde se encontraban fue destrozada. Tanto Sea como Den se incorporaron y se pusieron delante de las ponis para defenderlas. Casi se las arrebatan una vez y no se iban a permitir perderlas. Lo que fuera que había entrado por esa puerta se las iba a ver con 2 enojados machos. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.